¿Cuál es el mejor modelo de Dualtron precio-calidad? Y de la gama Speedway, ¿y cuánto ha mejorado Minimotors desde el 2017? Chicos, mirad, me he comprado un patinete eléctrico. Creo que no hay nada mejor que esto. ¡Joder! ¿Qué tal, chicos? Ya sabéis que contamos con muchísimas marcas y modelos, de muchísimos tamaños, potencias, autonomías y velocidades. Por eso hoy os quiero hablar de Minimotors, en concreto de dos modelos. Para mí, de lo mejor que hay en precio-calidad. Y al final del vídeo os dejaré unas ofertas para que podáis aprovecharlas. Sí, ya sé que los patinetes eléctricos y en general los vehículos eléctricos no son nada baratos. Partiendo de esa base y de los precios medios que encontramos en las gamas de scooters, voy a recomendaros hoy dos modelos, por su rango, tamaño y precio. Round 1, fight! Hadouken! 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 I'd like the Burgen! Hadouken! Hadouken! You win! Corría el año 2017, cuando me compré el Dualtron 2 EX Plus. Llevaba un año siguiendo esta marca en la distancia. A través de foros y vídeos, por aquel entonces el Dualtron 1 ya tenía un cierto bagaje y un recorrido como marca y modelo, por lo que Minimotors se lanzó a sacar la versión 2 que englobaría un montón de modelos. El Dualtron versión S de un solo motor, el Raptor, el X, el X Plus y el Limited, cada modelo con sus peculiaridades y diferentes configuraciones en sus baterías. Mi decisión fue muy meditada. La versión S no la contemplaba bajo ningún concepto, porque yo no quería un solo motor. La revolución de Dualtron eran los dos motores. Con el Raptor tuve menos dudas, ya que aunque su peso era una gran ventaja, su freno y sus ruedas más pequeñas y macizas me echaban muchísimo para atrás. Y ya había tenido la experiencia de cambiar y usar las ruedas macizas en el Xiaomi. Y fue una absoluta tortura cambiarlas y usarlas. Pero ¿cómo lo hace el puto ruso? Ahora. Venga, lo ponemos. Es que tela, ¿eh? Esto no entra así de cualquier manera. Ahora es para hacer lo mismo, ¿no? De antes. Buah, chaval. Vale, haz una cosa. Rota estas dos. Se nos ha salido estos dos. Joder. Se nos está doblando la rueda y nos... Porque aquí no lo puedes hacer sobre el Dualtron. Consigue caliente y mira, ves, tócala. Sí. La primera mitad se puede hacer... Más, ahora saca y mete otro. Dale. Y a tu palanca para ayudarme. ¿Estás empujando? Sí. Pues no entiendo. No entiendo por qué estamos tan cerca y a la vez. The next morning. Así que el Raptor quedó para mi uso descartado. Y finalmente había que decidir entre el X Plus y el Limited. Iremos al grano. El X estaba muy bien, pero quería asegurarme la mayor autonomía con el menor peso posible, así que el Limited se me antojaba ya algo pesado. Mi tope son 30 kilos, ya que cada kilo extra sería demasiado para manejarlo fácilmente, y el X Plus tenía el equilibrio entre ambos, 28 kilos, que aún me daban margen para poder subir unas cuantas escaleras, y casi 80 kilómetros de autonomía real. Además, su envergadura era perfecta, ni muy gigante ni muy pequeña, y tampoco ocupaba un espacio increíblemente exagerado comparado con un Xiaomi, que sumado a su estética alucinante, sus ruedas de 10 pulgadas con 2,5 de ancho, sus frenos mecánicos repute mejorables, su tamaño ya generoso y confortable, con sus suspensiones por elastómetros y la posibilidad de poder customizarlo y mejorarlo, hacían de este modelo ya un vehículo en mayúsculas.
Hablamos de un patinete que tiene características de moto y por eso su análisis da para hablar de muchísimos aspectos sobre él. Y en su día hice muchos vídeos al respecto que os dejaré por aquí. Pero estamos hablando de 2018, han pasado ya 4 años, y quiero contaros cuánto ha mejorado y evolucionado Dualtron desde entonces, cuál es actualmente el modelo que a día de hoy sería el que yo adquiriría equivalente a un Dualtron 2X Plus, qué otros modelos os recomiendo de esta gran marca china, y de paso tocaré los patinetes de rango medio para hablaros de otros modelos de Minimotors y qué características se acercan mucho a este rango de uso que tenía mi Dualtron 2EX Plus. Los 3 modelos que más destacan actualmente son el Eagle Pro, el Spider Limited o el Spider 2. Y el Dualtron Victor. Personalmente, para mí, los que más recomiendo actualmente son el Spider y el Victor. El Spider ha mejorado mucho en autonomía con la versión Limited y la versión 2, y su gran ventaja es su increíble ligereza, dado los materiales que usa, pero a su vez es su desventaja, puesto que no es tan sólido como sus hermanos, y conduciéndolo tienes la sensación de ir como si fueras en un flan. La estructura tiene mucha flexibilidad, dados sus materiales. El rey de la gama y las ventas es el Dualtron Victor. Hey, ¿qué pasa? ¿Te apetece dar una vuelta? Estoy aquí con un vídeo, ¿me ayudas? ¿Otro vídeo? Piensa algo. Y si no, huye. Cuéntame todo de este modelo. ¿Cuánta autonomía tiene? ¿Su suspensión? ¿Cómo frena? No te dejes nada. Cuéntamelo todo. ¡Qué joput! Así que os voy a contar qué trae de mejoras y qué me parece este nuevo modelo. De mis top 3, sin duda. Por eso creo que lo que funciona no debe cambiarse, al menos no al grueso de lo que este vehículo se refiere. Por eso, el Xiaomi M365, tras un lustro de vida, no ha cambiado casi nada. Hay muchas versiones de Xiaomi, pero en esencia es el mismo modelo con pequeñas mejoras y características. Y en Dualtron me gusta casi todo. Lo primero, su diseño, auténtico y genuino, cuyas marcas han intentado copiar en innumerables ocasiones. También su sistema de suspensión, sorprendentemente eficaz para lo que ocupa, con la posibilidad de usar diferentes categorías de dureza en sus diseños, que no requiere de ningún tipo de mantenimiento. Su electrónica, baterías y motores que le hacen tener un perfecto funcionamiento a la par que un excelentísimo rendimiento en autonomía y potencia. También su manillar plegable, un elemento crucial para meterlo en cualquier maletero de un coche. Es de los manillares plegables más elegantes que hay, pero si no te gusta siempre podrás poner cualquier otro a tu gusto, gracias a sus grandes posibilidades de configuración. Y por qué no, las luces decorativas, que ofrecen un plus extra de seguridad en la noche y dan un aspecto muy futurista y que no me canso de ver. Aunque prefiero los colores fijos que los colorinchis. Este apartado se va a acabar muy rápido, porque absolutamente todo lo que se ha cambiado pedíamos a gritos que se cambiara, pero eso os lo voy a contar en el próximo apartado. Pero hay una cosa que hasta ahora no se estaba pidiendo mucho, ya que Minimotors había dado un puñetazo en la mesa creando su propio LCD. Incluso otras marcas lo han llegado a usar como los Currus, pero este cambio data de 2018-19 y es la hora de que Minimotors use un LCD grande y centrado en el manillar, con el gatillo de acelerador independiente del mismo. Y a ser posible de pulgar. Al menos a mí
me gusta más así. Sé que muchos me lo habéis pedido y no sé si aún os apetece que os cuente cómo separar el acelerador del LCD de Minimotors. Si aún os apetece que os lo explique, detén ahora mismo el vídeo y déjame un comentario al respecto. Así que este es un mensaje para Minimotors. Marcas como Nami, Inokim, Zero Scooters, Etou o incluso Kugo, que digo, hasta Xiaomi, lo hacen desde el principio. Usan ya LCDs independientes, centrados, legibles y grandes, y muchos ya a todo color. Así que Minimotors, ponte rápidamente al lío porque con ese detalle tendrás un vehículo perfecto. Y ahora... Atrás quedan los dos motores de 800 vatios nominales de la gama para pasar a los 1000 vatios nominales. Es cierto que 800 vatios en modo 1, solo motor, a un patinete de casi 30 kilos le cuesta subir ciertas cuestas con cierta fuerza y velocidad, y ya necesitas conectar el modo dual, también dependiendo de si llevas en torque 1, 2 o 3 en el P9. Pero ya os digo que el 2 y el 3 os consumirán mucha más batería. Con un motor de 1000 vatios, en el modo 1, torque 1, que es el 50% de potencia, ya podrás subir pendientes más acusadas sin gastar mucha batería. Motores que incluyen ruedas más generosas de 10 pulgadas por 3 de ancho. Para mí son más que suficientes. Nunca he sido amante de las ruedas de 11 pulgadas para este rango de patinetes, salvo que el modelo sea muy gigante. También han mejorado los frenos, ya no será necesario montar los XT, ya que han montado sus hermanos mayores, los Zoom. Son unos frenos que me encantan, ya que son buenos, bonitos y baratos. Estos frenos los traen montados ya patinetes como el Mantis, el Oxo y otros muchos. Veo que las marcas están evolucionando mucho en este aspecto y eso me encanta. Y Dualtron no ha sido menos. Han sabido mejorar el cierre que traían, que era más delgado y corto, para transformarlo en uno más seguro, más grueso y extenso, que incluye doble palometa de cierre, ofreciendo a los nuevos modelos una seguridad muchísimo más alta. Para los que tengáis modelos de cierres más antiguos, o de modelos tipo 010X, ASQ5, Xiaomi y Dualtrones tanto antiguos como nuevos, tenéis este tipo de cierres que refuerzan aún más vuestros scooters. Están fabricados en España, así que si no estás a gusto con tu cierre de plegado original, puedes echarles un vistazo a estos. Os dejo la información abajo en la descripción del vídeo. Volviendo al Dualtron Victor, me encanta su renovado diseño, con los detalles de las luces para ser visible por la noche, el detalle de los guardabarros delantero y trasero, al estilo Dualtron Thunder, su nuevo puente de conexión de la base con la tija, el nuevo diseño de los motores, la base y todos los remates que dan un diseño renovado a Dualtron, manteniendo la esencia de la estética clásica de Minimotors. Y por último, lo que más me gusta y que ha cambiado bastante es su precio. Porque tenéis un Dualtron Victor por un poco más de 2000 euros escasos. Aquí quiero hacer un inciso, ya que los precios de este y otros muchos modelos se han visto encarecidos justo hace solo 2 días de la publicación de este vídeo. Esta es la razón por la que no me gusta dar precios de venta en mis vídeos, ya que estos son muy variables y con el paso del tiempo y las circunstancias que nos rodean, todo va cambiando. Vivimos tiempos muy convulsos y las crisis actuales de contenedores, chips, pandemias, hidrocarburos, la inflación y demás están haciendo que los costes de todo se disparen. Espero que entre todos podamos poner fin a todo esto. Por eso, os hablaré a continuación de un modelo excelente más económico que ha bajado de precio hace muy poco. La verdad que es un precio brutal, teniendo en cuenta que el equivalente al que me compré yo costaba del orden de 2.400-2.500 euros. Sin duda, para ser una marca premium tenemos un precio de derribo, ya que solo la batería de estos vehículos cuesta casi la mitad de todo el PVP de venta. Aquí Minimotors ha sabido ajustarse al máximo para luchar contra esas marcas de peor calidad o incluso calidad media que venían ofreciendo más prestaciones a menores precios, como los Chinotrones y otros modelos. Pero la diferencia es que Minimotors es una marca premium y en comparación con las otras, la calidad, la batería, la electrónica y por supuesto los motores están muy por encima como vehículo que esos otros modelos. Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo con una oferta para el Dualtron Victor, que incluye un cargador extra, con lo cual tendréis 2 cargadores en total y podréis cargar el patinete al doble de velocidad con su doble puerto de carga, y el asa para poder portarlo con mayor facilidad. También podréis elegir un color para embellecer la tornillería. Podréis añadir el kit de seguridad con un 50% de descuento, que incluye el pito claxon de gran potencia y resistencia.
y esta superluz a la altura de un Currus. Pero no te preocupes si tu presupuesto se queda algo corto para esta gama, si es que aún esperas tener la calidad de Minimotors, antes que comprar algo más barato y de peor calidad. Os voy a sugerir uno de los modelos de rango medio que más me gustan. Y es que Minimotors tiene una segunda marca algo más económica, pero todavía con mucha calidad, llamada Speedway, con modelos que siempre me han gustado mucho como el Speedway 5 o el Mini 4 Pro. Pero en este caso el Speedway Layer Pro es una evolución del modelo Layer que ya visteis en mi canal hace ya algún tiempo. Minimotors supo escuchar a los usuarios que le pedíamos un freno delantero, así que con una llanta espectacularmente bonita, un freno delantero de tambor, algunos pequeños retoques en el diseño y un aumento de la batería hasta los 21 amperios convierten en este modelo en uno de los mejores patinetes que hay por precio, calidades y características. Y es que, por si no lo recuerdas, lleva un motor de 500 vatios nominales, que alcanzan los 1530 vatios de pico, suspensión, aunque algo corta, muy acogedora, manillar plegable y regulable en altura, lo que le convierten en muy portable, velocidad máxima de 50 km/h, aunque ya sabéis que vienen limitados de fábrica para ajustarse a la legalidad vigente de España. Y gracias a la eficiencia de los motores de Minimotors, este modelo puede hacer entre 50 y 70 km de autonomía, algo descomunal en un patinete que solo pesa 23 kilos y cuesta muy poquito más de 1000 euros. También os dejaré el enlace de compra para este modelo abajo en la descripción del vídeo, que además tiene varias configuraciones y precios. Actualmente ha salido una nueva versión de Speedway Layer Pro, la versión Max. ¿Max qué? Ni puta idea. Y si queréis que os haga una review completa de este modelo, tenéis que reventar este vídeo a likes. Y si llegamos a 2000 likes, os lo traeré muy pronto. Como spoiler, también os contaré que Minimotors ha creado una tercera marca ubicada en calidades entre Dualtron y Speedway, llamada Bluetran, cuyo primer modelo que ha lanzado es el Lightning de 72 voltios, el cual hace poco que he recibido y del cual tendréis un vídeo muy pronto. Como ya os habréis fijado, el patrocinador principal de este vídeo es Solo Rueda, distribuidor en España de grandes marcas como Minimotors. Y para todos aquellos que queráis emprender vuestro propio negocio de venta de patinetes, Solo Rueda ha creado un programa de franquicias para que montes tu propia tienda online o en tu ciudad, de manera que Solo Rueda podrá distribuirte los modelos a precio de distribución. Así que si os interesa, poneros en contacto con Solo Rueda, ya que tenéis toda la información abajo en la descripción, y así podrás crear una gran comunidad alrededor del patinete eléctrico, como ya estamos creando. Y todo esto siempre es gracias a vosotros. Por eso no puedo dejar de agradeceros siempre vuestro apoyo, disfrutando de los vídeos, compartiéndolos y apoyándolos. Si eres nuevo, te invito a que te quedes y te suscribas al canal. Aquí no cobramos a nadie, es gratis. Tan solo que disfrutes del contenido, aprendas cosas nuevas, conozcas nuevos modelos y si quieres me sigas en todas mis aventuras. Por ello os invito a que os unáis a mi canal de Telegram, a Instagram y a TikTok, donde estoy muy activo subiendo contenido. Allí os anticipo muchísimos detalles, información, eventos y aventuras. Y por último, este vídeo tiene una importancia especial para mí, ya que tiene una dedicatoria muy importante para la persona que quiso apoyar mi contenido y mi canal en YouTube.